sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Fernando Buenabad, que sigue ahí en Buenos Aires, anda un poco malo de la garganta, también su esposa anda con COVID, así que le queremos agradecer a Fernando que nos haya tomado la llamada a pesar de andar ahí muy traqueteado. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Un abrazo, Ernesto, buenos días. Buenos días, Alberto, también. Buenos días, qué gusto. Un gusto grande siempre saludarlos. Igualmente. Gracias. Pues espero que se mejoren, porque sí, bueno, no sé en Buenos Aires si es la quinta ola, acá es considerada la quinta ola, y vaya que está pegando duro por todos lados, ¿no? Sí, aquí se combina con que hace mucho frío en estos días, ¿no? Claro. Aquí amanecimos ayer con 5 grados de temperatura, mucho viento, y algunos ya advierten que van a empezar a verse pingüinos cerca de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual ha ocurrido alguna vez, ¿eh? Así que... Oye, pues lo que sí es que también la gente se siente congelada, pero por la tremenda inflación que está habiendo en Buenos Aires. Estábamos leyendo que se había trepado hasta un 64%, una cifra pues tremenda. Hay muchas causas y razones. Lo que sabemos es que en Buenos Aires también hay una intensísima campaña intentando de que renuncie, destituir al presidente Alberto Fernández. Estamos leyendo también que se busca enjuiciar a Cristina Kirchner. En fin, hay una andanada. Digo, eso es desde que asumió la presidencia, desde antes, pero se va incrementando. ¿Qué dimensión darle a estos impactos de esta guerra en Ucrania, más el COVID, más Macri, antes, ¿no? En fin, una suerte de pandemias que ha asolado a Argentina. ¿Cuál es la situación que tienen actualmente por allá, Fernando Buenabad? Bueno, la peor de todas las pandemias es el capitalismo, ¿no? Es esa la razón de todas las razones. Y frente a esa razón, pues casi ninguno tiene escapatoria, ¿no? No se han hecho cambios sustanciales en lo económico para tocarle un solo pelo al capitalismo. Este año Argentina, paradójicamente, está dando resultados macroeconómicos muy singulares, porque tienen un crecimiento que fue el año pasado del 10%, a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra. Este año van, según las cifras que he escuchado oficiales, en un 7%, y pretenden o piensan que van a lograr cerca de un 8 o 9% de crecimiento este año precisamente. Los 8 grandes monopolios de los alimentos en Argentina están teniendo hoy ganancias absolutamente estratosféricas. Nunca antes ganaron tanto dinero. La planta industrial argentina, que tiene siderúrgica muy importante, que tiene automotrices muy importantes, están ganando como nunca, están haciendo una fiesta enorme, porque están teniendo beneficios por todos lados, beneficios por los incrementos de la inflación inducida, que es esto lo que está pasando, y por otro lado también porque el propio gobierno de Alberto Fernández los ha ayudado mucho, les ha invertido mucho dinero. Entonces, aquí tenemos esta doble paradoja, que es: mientras un sector de la economía y de las fuerzas productivas en la cúspide está ganando como nunca, tienes una base poblacional que está sometida aún, dicen algunos, que si a final de año tendremos 80% de inflación. No hay día en que no los propios empresarios más desvergonzados que hay, y que son casi todos, confiesan públicamente, entre carcajadas o risotadas muy obscenas, que lo que hacen ellos frente a la inflación, pues, es salir a remarcar todos los días. De modo que hoy tenemos una doble combinación contra la clase trabajadora argentina, que es, por una parte, la disminución del poder adquisitivo real, no solamente por la inflación, sino porque ha habido un ajuste directamente sobre los salarios, en la medida en que no ha habido incrementos suficientes que sean capaces de rebasar a la inflación. Y luego porque
perdón, y luego porque además pesa sobre la cabeza de este pueblo una amenaza espantosa, que es la amenaza de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y eso no se puede soslayar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Esta situación pues, ¿cómo usar un término que no pueda ser usado como amarillismo tonto, pero ya no me sabe suficiente la palabra sacrificio contra el pueblo argentino. Hay que pagar fortunas, Ernesto. No hay suficiente para pagar escuelas, no hay suficiente para pagar las cosas básicas, los alimentos están por los cielos y además el país está mega endeudado. Entonces, tenemos como un poco el cóctel de las peores expectativas posibles, ¿no? Por un lado, un presidente que no alcanza a darle gusto al sector industrial, al sector empresarial, a los poderes fácticos, concretos, porque no hay cosa que les alcance, y por otro lado, un pueblo que votó por esta opción, que depositó su confianza por la propuesta Fernández, y que la propuesta no está resolviéndole a la gente las cosas básicas, ¿no? Y que tiende a empeorar todos los días. De modo que esta es la situación hoy. Y hay una derecha que está pronunciándose cada día más hacia la ultraderecha de corte nazi-fascista, y no estoy haciendo con esto un uso irresponsable del término, sé lo que digo, pero cada vez más hacia esos extremos, la derecha argentina haciéndose un festín, porque en alguna medida le están pavimentando los gobernantes hoy, le están pavimentando el camino para la vuelta al modelo neoliberal, que por cierto, al modelo macrista, al modelo de esta ultraderecha tan devastadora, que por cierto ha dicho, cuando volvamos haremos exactamente lo mismo, pero más rápido, ¿no? Más profundo, más rápido, más hondo. Entonces, con ese paisaje, pues se imaginarán ustedes que la gente está empezando a desesperarse. Al presidente Fernández, a un año y meses de gestión, no se ve cambios sensibles respecto a la concepción de la democracia burguesa que aquí reina, no se ve una alternativa de discurso hoy a estas horas que pueda concitar una movilización capaz de defender lo ganado, si es que lo hay, y que lo hay, por cierto, si hemos de ser justos en algunos sectores y en algunos aspectos, pero también es verdad que cuando la gente vota con su bolsillo, lo cual me parece que es legítimo también, si el bolsillo no es solamente el producto de un chantaje, ¿no? Pero también es una razón por la cual la gente elige. Y no obstante eso, me parece que hay problemas muy serios con la comunicación del gobierno respecto a lo que le cuenta a la población, de lo que está haciendo, de lo que está proponiéndose, cómo se está orientando. Hay problemas, entiendo, de debates internos de la propia coalición de gobierno, y hay, por supuesto, un dilema enorme que excede al propio gobierno argentino, y es que hay un debate mundial de para dónde vamos todos en este escenario que nos ha impuesto la OTAN y el imperio yanqui, ¿no? Y desde luego la maquinaria de la industria bélica internacional, que es la que hoy por hoy está ganando todas. A propósito de este problema de comunicación que nos cuentas, Fernando, hay en el gobierno de Alberto Fernández, yo te quisiera preguntar, ¿qué tanto es un tema de comunicación que no se ha sabido informar correctamente, y no sé si sea correcta mi apreciación, que parte del problema que tiene ahora mismo el gobierno de Alberto Fernández es que Macri les dejó una deuda impresionante que, aunque se renegoció, se tiene que pagar? O sea, el FMI no va a perdonar. ¿Y qué tanto está pesando ahora mismo en la situación que vive Argentina, el gobierno de Fernández, esta situación de la deuda renegociada y todo, pero que ahí está y que no se ha sabido comunicar correctamente? ¿Para qué? Pues para que se sepa concretamente de quién es la responsabilidad de la crisis de finanzas públicas, que no necesariamente le tocaría a Alberto Fernández, sino a Macri, que representa justamente esa derecha tan neandertal que de pronto aparece en América Latina.
Y por el otro lado, también en esta misma línea, yo leo y me gustaría pedir tu evaluación, que hay también una especie de diferencias y que el kirchnerismo le estaría jugando las contras a Alberto Fernández, algo que le llamamos acá fuego amigo. ¿Es cierto eso? Sí, hay de todo eso un poco mezclado, ¿no? Es cierto que la deuda esta que dejó Macri y toda su pandilla, porque hay que decir que todo ese dinero que les entregaron fue un dinero que se les entregó para apoyar su candidatura a la presidencia y que se la fugaron toda la plata. Todo, no dejaron un peso. Es decir, aquí en el país no se puede identificar hoy concretamente una banqueta que hubieran arreglado, ¿no? Un kilo de cemento que hubieran invertido de esa deuda. No hay, toda la plata se fue, todo el dinero se lo llevaron. Esto ya implica dos problemas jurídico-políticos internacionales muy serios, porque Alberto se supo, se dijo en su momento que esta deuda es no solamente ilegítima, porque no hubo una consulta con la Cámara de Diputados, porque no hubo un análisis previo, sino que además es totalmente ilegal, pero la ilegalidad proviene del propio Fondo Monetario, porque le entregó una suma, le entregó como préstamo personal una suma directamente violatoria de los propios límites del Fondo Monetario a una persona que era Macri, ¿no? Entonces, todo esto viola el propio reglamento del Fondo Monetario. Existe una demanda del gobierno argentino al respecto, presentada ante los organismos internacionales correspondientes, pero esa demanda ha quedado como silenciada, como escondida debajo de otra situación, Alberto, que es que el propio Fernández llevó a la problemática de la deuda a la Cámara de Diputados, donde el proyecto de pago de la deuda fue aprobado por la propia Asamblea de la Cámara. Entonces esto convierte esa deuda que es ilegal e ilegítima, pasa a legalizarse, porque ahora pues se asume que con el consenso de los diputados hay que pagar. Este debate es un debate político de fondo. Alguien tiene que poner la cara, digamos, asumir la responsabilidad de esto. Y el gobierno hasta ahora no veo que desde el punto de vista de la comunicación de Estado esté siendo capaz de poner sobre la mesa este debate para poder desnudar a todos los responsables, como ha sido, algunas sí es cierto, declaraciones del presidente Fernández señalan a Macri una y otra vez, no es que eso sea objeto de un silencio absoluto, pero también es cierto que no es parte de la agenda prioritaria del debate, ¿no? Y la otra cosa que es importante ahí, que hay que decir, es que el propio presidente Fernández creo que ha asumido frente al asunto de la deuda una especie de sacrificio, ¿no? Político, porque él podría perfectamente llevar esto a un debate nacional y exhibir nombres se saben los nombres, las cantidades, los bancos, las cuentas, dónde fue a parar todo ese dinero y dónde está. No hay inteligencia financiera suficiente hoy como para poder crear lo que llaman ellos la trazabilidad de los dineros, ¿no? Sin embargo, eso no está en la agenda también política que denuncia esa derecha, y esto es una contradicción muy severa. No es que entonces el Estado no esté haciendo nada, porque es verdad que este gobierno hoy tiene récords históricos en términos de obra pública, obra que no se había hecho en los últimos 10 años, se está haciendo ahora. En términos reales, hay proyectos de vivienda muy importantes en Argentina que hoy están en marcha, y sin embargo parecería que el gobierno tiene taras comunicacionales porque no es suficiente la manera en la que un derecho como el derecho a la información, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, se convierta en un sentido común que alimente un debate y una propuesta sobre las orientaciones políticas, ¿no? Y esto es uno de los grandes temas, me parece a mí, no del presidente, pero sí histórico, y si me permites te diría regional. Creo que, vuelvo a decirlo y lo diré toda vez que sea posible, el de la comunicación es una de nuestras grandes debilidades y nuestros grandes errores y equivocaciones en todo el continente, ¿no? Y quiero agregarte al respecto del debate interno que decías, del kirchnerismo, que es cierto que hay posiciones encontradas, es cierto que hay gente que está más contenta con el pago al Fondo Monetario, con el acuerdo que se hizo, fue votado por la Asamblea Nacional, pero hay otros sectores que dicen no, porque lo que estamos
entregando en miles y miles y miles de millones de dólares permanentemente, no están reflejándose ni en la calidad de la educación, ni en la calidad de la salud pública, aunque es cierto que se hacen esfuerzos a través de un sistema raro, perverso, y que es una bomba de tiempo, que es el déficit, ¿no? Financiero del Estado. Entonces, en esas estamos, y está claro que un déficit como el que hay ahora en Argentina, presionado como está por las exportaciones, por la demanda de dólares, hay posibilidades de crecimiento económico muy grandes, porque Argentina puede, muy pronto que termine de hacerse un gasoducto aquí que está haciéndose, que está en marcha a toda velocidad, Argentina va a entrar a un mercado energético que le va a traer muchas riquezas. Ahora, ese crecimiento hoy está lentificado porque no hay dólares con qué acelerar, ¿no? Entonces, como te podrás imaginar, es un cuello de botella muy complejo, ¿no? El micrófono, Ernesto. Perdón, sobre estos dos puntos que colocas, Fernando, a ver, uno, también estaba leyendo que está el gobierno de Argentina, de Alberto Fernández y de gobiernos anteriores, pues históricamente han subsidiado a las empresas generadoras de energía eléctrica y que está habiendo pues una desaceleración en ese sentido, está dejando de subsidiar algunas enfocadas particularmente para que se deje de subsidiar a todos en general, particularmente a las familias pudientes de altos recursos o poderosas empresas que tienen un consumo alto y que también están siendo subsidiadas. Esto se va a dejar de hacer de forma gradual, es lo que estaba leyendo. No sé eso qué tanto alcance o no para la dimensión del problema que están teniendo en Argentina. Imagino que es mínimo y es una de las varias medidas que hay en ese sentido. Como sabes, acá en México, pues el debate sobre la soberanía energética pues ha sido un tema bastante importante y el presidente López Obrador pues ha tomado ahí decisiones pues radicales e importantes para nuestro país. Tratando de colocar también estos contrastes, por ejemplo, ahora que López Obrador ha estado hablando pues de la condición inflacionaria que hay en otros países y en México, en Estados Unidos, que se hizo un escándalo porque subió hace unos pocos días pues ya a 9.1%, México que está en 8%, pero México va apostando por soberanía energética y está apostando también por soberanía alimentaria. En términos de soberanía, ¿en qué condiciones está Argentina? Pues es muy difícil de hacer si no tienes control sobre, por ejemplo, la producción agrícola nacional, ¿no? Si la producción de alimentos básicos para tu país está en las manos de 8 monopolios que te deciden todo, en fin, la más importante exportadora de trigo argentina, simplemente te maneja el 70% del mercado de las harinas, ¿no? Y del trigo y los alimentos básicos del país. Entonces, ¿qué soberanía es esa? El propio gobierno ha tenido, por ejemplo, con una empresa de nombre Vicentín, ha tenido la oportunidad de hacer un ejercicio de expropiación que hubiera sido clave hace 2 años y, sin embargo, recularon con todo lo que ya se había incluso decidido a nivel judicial para recuperar esa empresa que tiene que ver con el comercio internacional de alimentos y recularon. Y eso demuestra, eso es lo que es haber cedido espacio a la soberanía. Si tú le entregaste la industria eléctrica a las mismas empresas españolas, que son las mismas que por todos lados están saqueando las riquezas energéticas de los países, pues tampoco hay mucha capacidad de soberanía en ese sentido, ¿no? Entonces, y además, el otro problema de la soberanía es que Argentina es un país que tiene una especie de adicción muy particular por los dólares. Más que en otros lugares, y es llamativo porque ha sido objeto de estudios incluso sociológicos y antropológicos, la cosa del dólar es una especie de fruición, porque hay una historia grande también de devaluaciones, donde la moneda deja de valer de un día para otro y la gente refugia sus ahorros en general en el dólar y se vuelve como el único espacio para guardarse unos pesos antes de que te los coma la inflación, ¿no? Eso en el mejor de los casos.
Después sabemos que hay muchísima gente en Argentina cuya meca de adoración fanática se llama Miami, y todos se van para allá con sus dólares y tienen sus 2, 3 cuentas y sus, en fin. Y este fanatismo por el dólar, cuando tú haces la suma de cuántos dólares poseen los argentinos a nivel de la masa total de esa moneda, pues también te das cuenta de que no hay soberanía posible, porque además el propio Banco Central no tiene dólares hoy por hoy suficientes ni para abastecer la propia demanda de su propio progreso. Entonces, sí que la palabra soberanía se vuelve un galimatías grande, ¿no? En términos de cómo se garantiza eso. Si no se pueden tomar decisiones, por ejemplo, tenemos un lío espantoso con un avión venezolano que aterrizó aquí, que lo compraron a Irán, por ejemplo. De esto se ha hecho por influencia de las cadenas mediáticas, que son casi todas controladas y muy fuertemente influenciadas por Israel. No se nos olvide la comunidad israelí en Argentina, que tiene su muy particular recorte y composición, que tiene una gran influencia sobre la política y la economía del país. Bueno, y hoy por hoy se trata literalmente de un secuestro en el cual no se logra clarificar exactamente por qué rayos este avión venezolano ha sido detenido durante tanto tiempo. Entonces, vuelvo a preguntar por la soberanía ahí, soberanía aérea, empresarial, es un gran dilema. Pero tarde o temprano tengo que decirte que no hay soberanía posible donde el capitalismo hace de las suyas todo el tiempo. O sea, no hay soberanía posible cuando históricamente se le ha entregado las riquezas mineras, la riqueza, pues que se me amontonan las ideas porque me exaspera. Pero fíjate, perdón que te interrumpa ahí, pero fíjate que lo comentaba precisamente porque ahorita en México, pues esos temas que están viviendo allá, los estamos viviendo acá, y que la gente pueda tener esos contrastes, y con alguien como tú que tiene pues también toda la información de allá y de acá. Sí, porque estoy tratando de hacer esa comparación, porque si tú miras, todo este continente nuestro es un bastión de riqueza minera extraordinario, Ernesto, extraordinario. Plata, oro, cobre, litio. Este continente tiene lo suficiente para echar a andar todos los teléfonos y todas las máquinas de todo el mundo en términos de la riqueza de litio, entre Bolivia, México, en fin. Y la soberanía minera del continente está en manos básicamente de las empresas canadienses en todo el continente, incluyendo a México, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, habría que hacer el recuento de las 100 empresas que controlan realmente el poder económico de los países para poder de ahí sacar una conclusión directa de en qué nivel está la soberanía de cada país, ¿no? Y la otra cuestión que me parece crucial es que también está el problema de la soberanía en lo ideológico, Ernesto, porque si cada vez que tú haces una reflexión sobre qué mal está mi país y tienes en el fondo de tu imaginario alguna idea de que Estados Unidos es el paraíso donde sí hay justicia, donde todo está muy lindo y todo está muy bien, si en el fondo de tu cabeza está que no hay justicia y no hay salud pública, pero qué bonitos son los hospitales yanquis y qué bonito que ya todo termina en un juicio como las películas, ¿no? Entonces, hay un imaginario social, histórico y continental que está también dominado por todas estas infiltraciones simbólicas, y entonces tampoco en ese campo tenemos soberanía, ¿no? Y termino diciéndote, por lo menos en el campo que yo más conozco y del cual me estoy peleando más todos los días, es el campo de la educación, de la enseñanza, de la comunicación. Si nosotros hiciéramos un recuento entre las 1000 escuelas de comunicación que hay en América Latina, más o menos, y sacásemos un cálculo de qué bibliografía se consume, con qué estudian los muchachos que van a estudiar comunicación, y nos damos cuenta de que casi toda la bibliografía es producida por Estados Unidos o por las corrientes norteamericanas o el pensamiento, digamos, mercantil de la comunicación, pues ahí no hay tampoco posibilidad de la hegemonía, ¿no? Me he encontrado, Ernesto, con funcionarios que ocupan cargos en gobiernos que se hacen llamar progresistas, cuya mentalidad a propósito de la comunicación no es más que el modelo norteamericano de comunicación. Y su alimento básico teórico
proviene de las lecturas que les han inyectado durante toda la vida a través de ese modelo de educación entregada a la dominación ideológica yanqui. Entonces, que sí que es un lío espantoso de definir la soberanía, si hacemos este recuento y este paisaje. Un periodista argentino que en otra época fue progresista, se decía, ahora pasó a ser un emblema de la ultraderecha, del cual yo he escrito y publicado muchas cosas, pero alguna vez hizo un muy lindo mapa de la economía argentina, mostrando cómo las empresas transnacionales tienen control sobre casi todas las esferas de la actividad productiva y entonces, por lo tanto, no hay soberanía posible. Bueno, en esa revisión de las escuelas de comunicación, te diré, ya se nos acabó el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta última, mi querido Fernando. Yo te diría que aquí hay escuelas de comunicación que tienen como texto de educación y básico a los futuros periodistas el libro de Carlos Marín, que es uno de los periodistas más cuestionables en América Latina, pero bueno, mi pregunta es muy sencilla en estos minutos que nos quedarían abusando de tu tiempo. Tu bolita mágica, ¿qué va a pasar con Fernández? Los intentos de destitución ahí van a seguir, como los hay también en Perú, como en su momento se llegaron a plantear aquí, inclusive en México. El ánimo golpista aquí en México nomás no se va. Están desesperados, pero no van a cejar aquí esta derecha cada día peor. Bolita mágica, ¿qué va a pasar con Alberto Fernández? ¿Se queda? ¿Se va? Mira, eso va a depender de las decisiones que se tomen, yo digo, en las próximas semanas, ¿no? Y no hay que ser adivino. Si no se empiezan a mover ya fichas fuertes, soluciones fuertes, que tengan trascendencia para beneficiar el bolsillo de los pueblos, que la mesa de los argentinos pueda llegar lo suficiente en comida. Te estoy hablando de que hoy, para que te des una idea, más de la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Hay gente que teniendo sueldos hoy de 50 o 60 mil pesos, es gente pobre. Es decir, hoy para poder tener un nivel lo dicen datos oficiales, para tener un nivel de consumo de alimentos básicos, necesitas algo así como 120 mil pesos al mes en Argentina. El dólar ilegal, el dólar que es el de la especulación, hoy en el mercado apareció cerca de 300 pesos por dólar. Y entonces, si los salarios promedio en el país son ahora de 40 mil pesos, y esta es la diferencia entre 40 mil y 120, la que está marcando a la inmensa mayoría de la clase trabajadora, porque te repito, hoy no basta con que tengas trabajo, y además que tengas un trabajo con seguro social y con lo que sea, no te alcanza absolutamente para nada. Esta situación no puede durar mucho tiempo, y entonces ahí te diría que el destino de Alberto Fernández es seguramente irse a algún rincón de la historia a recordar cómo se perdieron oportunidades. Pero también hay que preguntarse por Cristina Fernández, que yo creo que es, en todo caso, la carta fuerte a la que todo el mundo está apostando ahora. Así como ella logró derrotar a Macri en las elecciones anteriores, con una jugada política magistral, yo creo que ahora muchos están esperando eso, que ella vuelva a tener una jugada de ese nivel, de gran experiencia, de gran timing político, y que vuelva a proponer algo que reacomode, que reordene y que le permita ganar las elecciones a este frente, a este bloque o a esta alianza en el próximo periodo. Algunos ya en esa cosa futurista hablan de que ella debería ser la candidata, porque parece que no hay otro muy cerca que se arrime. Ahora, de todas maneras, la ecuación, decían antes, sin Cristina es imposible ganar. Sin Cristina, pero con Cristina es posible si hay una alianza con otros. Y la pregunta es, ¿esa alianza con quién se va a hacer? Tomando en cuenta también esta ecuación que hay a nivel mundial de crisis de los partidos políticos, yo más que crisis de los partidos creo que es una crisis de corrupción brutal que se ha alimentado entre los partidos, pero bueno, ese es otro tema del que si quieren un día después hablamos, pero hoy por hoy esta fórmula de alianzas tiene muy poco tiempo en Argentina. O son capaces de resolver un programa de acción de corto, mediano plazo para esta problemática, o me temo que van a hundir al país en un periodo de nueva furia neoliberal que
que no sé si lo va a resistir antes de que estalle la cosa, porque te repito, la desesperación de la gente cuando lo ve uno, las manifestaciones en las calles, es que no solamente hay hartazgo, a estas horas ya hay rabia, y tú sabes muy bien que eso cuando se junta hace un cóctel difícil de ver. Bueno, ni tan difícil. Ahí tenemos a Sri Lanka, ¿no? Con algunas imágenes. Y algunos otros pueblos que sean, como hoy por hoy Ecuador, donde cuando la gente sale y se mueve, pues es capaz de tirar toda esta situación. Ahora, no basta con imaginar eso, sino cómo salimos de los escombros, que esa es la otra pregunta. Pues a mí realmente me deja con un sabor pues amargo el pensar que la situación pueda terminar así y que pues Alberto Fernández pues pueda terminar como posiblemente lo colocas. Y también me sorprende porque en realidad me parece él también un buen orador y un buen pedagogo. Me sorprende esa falta de comunicación. Ojalá y se le ocurrieran hacer algunas mañaneras y a lo mejor quién quita y pega y va transmitiendo pues otro tipo de información, de explicación hacia detalle pedagógica, ¿no? Que la gente pueda entender, pues estos son los responsables, así está nuestra economía, estas son las alternativas, ¿qué opinan ustedes? No sé, creo que habría maneras y sorprende que no lo estén haciendo. Mira, yo puedo decirte, si hay un minuto más, Sí. que yo he hablado con gente vinculada con las tareas comunicacionales de la presidencia en Argentina. Hemos conversado alguna vez sobre esta problemática de comunicación. Esta hay muchas, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido es que la respuesta de ellos es, ¿pero cuál es el problema de comunicación? Me preguntan si el presidente tiene muy alto nivel de simpatía con la gente. Entonces, si la lógica de la política se mide por el rating del presidente, entonces tenemos un problema gravísimo, que es justamente lo que te decía, un modelo en la cabeza de comunicación que no está respondiendo a eso que decimos, es que hay una disputa por el sentido minuto a minuto, tema por tema, que se está tironeando lo que significa la realidad en cada instante de la vida nuestra, y que, bueno, pues, el ejemplo de la mañanera que pusiste me parece crucial, porque es una herramienta muy poderosa, ¿no? Pero acá tenemos al Grupo Clarín, que es una mafia mediática brutal, que tiene el control del 90% de los medios del país, y te das cuenta de que si el propio gobierno sigue transfiriéndole al Grupo Clarín, por concepto de pauta publicitaria, fortunas como la que les pasa cada día, si no hay un solo ejercicio de supervisión del manejo de las concesiones que ellos tienen, y se les permite hacer y decir casi cualquier barbaridad, en nombre de la hipotética libertad de expresión burguesa, entonces lo que tenemos, Ernesto, es además un gobierno cómplice de sus propios verdugos, ¿no? Y eso, ojalá fuera solamente el caso de Argentina, pero podríamos revisar en México también cómo andan las cuentas, ¿no? Al respecto. Claro. Pues sí, pues el tiempo de eso nos acabó hace ratito, sí. Y la verdad que nos podríamos quedar platicando un buen rato más, pero pues ya no hay más. Fernando, de mi parte, muchas gracias. Un abrazo. Fernando, un fuerte abrazo y que te mejores y que se mejore tu esposa también. Fuerte abrazo para los dos. Sí, gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, viejo.